Education and Tech. Un mundo de posibilidades para estudiar. Síguenos. Ingresa desde donde quiera que estés. educationandtech.net. Los mejores cursos los consigues acá en educationandtech.net. Síguenos en todas nuestras redes sociales y aprovecha un mundo de conocimiento. educationandtech.net. Bueno, primeramente muy buenos días a todos. Un placer estar acá con ustedes. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que es el instituto, algunas innovaciones o algunas metodologías bastante interesantes que tenemos para ustedes, para ofrecerles. Primeramente impartiendo de quiénes somos, ¿no? Entonces, como instituto, nosotros tenemos esta necesidad, ¿no? de querer cambiar un poco la forma del aprendizaje que tenemos con los estudiantes, más que todo sobre las metodologías que se han ido implementando en gestiones pasadas, ya sea con los aprendizajes que hemos tenido en los colegios, en los institutos privados y universidades, ¿no? Entonces, bueno, el instituto básicamente es una mejora que nosotros tenemos en impartir esta modalidad de clases presenciales que son en vivo. Entonces, prácticamente es algo bastante importante, diría yo, más que todo que en las páginas actuales, pues tenemos, ¿no? Algunas secciones ahí de aprendizaje virtual, pero obviamente son clases grabadas, ¿no? Entonces, queremos mejorar un poco lo que es en esos ámbitos y en otras herramientas muchos más elaborados o más trabajados en la área del desarrollo de software. Y pues bueno, como les había comentado el señor Luis, mi nombre es José Eduardo, soy programador especializado en backend, entonces ahí van a estar con la confianza de preguntar sus dudas o alguna incertidumbre que tengan. También soy docente del instituto y voy a estar impartiendo lo que son las clases en el lenguaje de Python. Bueno, vamos a aprender un poco de lo que es en esta hora que tenemos, pues un poco sobre qué es Python, qué se puede hacer con ella, algún desarrollo que haya existido o qué podemos crear, algunas novedades que tiene el lenguaje, y vamos a terminar cerrando el ciclo con algunas preguntas que tengan, ¿no? Bueno, muchos habrán preguntado de qué es Python, ¿no? Entonces, seguramente porque están conectados o han oído escuchar sobre este lenguaje, pues uno por lógica podría pensar que es un lenguaje de programación y obviamente está bien dicho, ¿no? Pero en realidad es algo mucho más interesante que solamente un lenguaje como tal. Pues aquí viene, ¿no? Tenemos que el lenguaje de Python había sido iniciado por 1990 aproximado y ha sido lanzado un año después de su creación. Y ahí, pues,
al transcurrir los años, van a disculpar un poco, estoy un poco nervioso, pues al transcurrir los años pues se ha considerado como un lenguaje bastante sólido en el tema del desarrollo. Entonces tiene una gran extensa comunidad de programadores que dan soporte y mantenimiento al lenguaje como tal. Y con esto decimos que como existe una gran comunidad, entonces el código es totalmente libre. De hecho, ustedes pueden ir a la página de GitHub de Python, pues ahí está el código, ¿no? Si algunos quieren hacer sus aportaciones o quieren mejorar el lenguaje con algunas funcionalidades, pues ahí va a estar, ¿no? Está totalmente libre. Bueno, a ver, tenemos esta otra pregunta de quiénes usan Python y por qué tanto, ¿no? ¿Por qué tanto hablan del lenguaje Python? Bueno, existen muchas empresas, de hecho las más grandes usan este lenguaje. Ahí estamos como Google, Apple, entre otras. No me acuerdo bien los nombres ahorita, pero son una cantidad inmensa de empresas que usan Python, sobre todo las que manejan grandes volúmenes de información. Entonces, y eso es en lo que se basa Python. Como es un lenguaje bastante sólido y simplificado, pues tiende a tener mayor manipulación por los programadores, ¿no? Además que como es tan fácil la manipulación de código, pues entonces a muchos les interesa, ¿no? Entonces a los nuevos que están emprendiendo o están queriendo aprender este lenguaje, pues les sienta muy bien. Entonces no tienen ese problema de otros lenguajes que por alguna cosita, por algún punto y comas, su programa no les funciona, pues en Python no ocurre eso, digamos. Es más libre, digamos, menos susceptible a errores, se podría decir. Bueno, ahora vamos a empezar con qué cosas se puede hacer con Python, o dónde puedo utilizarlo, cómo puedo utilizar este lenguaje. Entonces, estas son algunas de las cosas que se puede usar. De hecho, hay una cantidad inmensa en las que puedes utilizar este lenguaje. Bueno, primeramente están las aplicaciones de escritorio. Normalmente utiliza una librería que es Tinker, pero existen también otras librerías de Python que son especialmente diseñadas para crear aplicaciones de escritorio. Pues si alguien quiere hacer algunas aplicaciones de escritorio, pues ahí es una opción buena. También tenemos las aplicaciones. Utiliza algún framework llamado Django, entre otros. De hecho, hay también algunos cuantos frameworks que se puede usar. Es muy adaptable, se podría decir. Bueno, en este caso, en la aplicación web, utilizan, entre otras cosas, pero como lenguaje base, utiliza lo que es Python. Está ahí HTML y JavaScript, ¿no? Pero eso es como la parte de adelante, se podría decir. Pero el cerebro como tal es Python. Después tenemos las aplicaciones móviles. Igual trabajan con Python. Y es más susceptible, ¿no? Existen también algunas herramientas híbridas que te permiten emular en dispositivos de Android y en iOS. Entonces ahí tenemos la oportunidad de crear aplicaciones móviles para ambos frameworks, ¿no? Para ambas tecnologías. También tenemos análisis de datos. Python a lo largo de los años se ha ido centrando más en estos puntos. Sí ofrece la herramienta para construir aplicaciones de escritorio, web y mobile, pero Python mayormente está centrado en los análisis de datos y en inteligencia artificial. Entonces, con análisis de datos nos referimos a inmensos volúmenes de datos, el cual con Python es mucho más fácil de procesar
ya sea en tiempo y en uso de memoria, es mucho más optimizable. Y ese es lo ventajoso, ¿no?, de Python. De hecho, hay muchas empresas que optan por este lenguaje, nomás por su análisis, por la velocidad que tiene pues ahí es muy buena opción para un análisis de grandes volúmenes, masas de datos, ¿no? Después, bueno, estamos también con IoT. Seguramente algunos han oído de esto, Internet de las Cosas. Entonces podemos interactuar lo que son mecanismos electrónicos con el cerebro de Python. Entonces podríamos llegar a hacer domótica, si algunos están interesados igual. Entonces tiene esa comunicación como más especializado, más enfocado también en esa área. Y bueno, por último tenemos lo que es inteligencia artificial. En esta área igual se destaca mucho lo que es Python. Es un área bastante interesante e innovadora. Utiliza la tecnología o la librería de TensorFlow. Entonces, algunos nos estamos preguntando, pues, ¿qué es inteligencia artificial, no? Entonces, bueno, un concepto básico de inteligencia artificial es el aprendizaje de la máquina, ¿no? Entonces, le vas dando instrucciones y a medida que va dando esas instrucciones, pues se va grabando en una especie de un árbol y pues va a llegar en algún punto donde ya no le vas a tener que enseñar, sino que va a empezar a arrojarte respuestas conforme a lo que le habías enseñado, ¿no? Entonces va por ahí, digamos, el tema de inteligencia artificial. Utiliza también lo que son redes neuronales, entre otras cosas, ¿no? Si van a tener alguna pregunta respecto a esto, igual al final vamos a estar respondiendo a las dudas que tengan. Bueno, ¿por qué nosotros deberíamos empezar con Python y no con otro lenguaje? Pues como les había comentado, pues es una forma ideal para programar. De hecho, su sintaxis es bastante simplificada. No tiene mucho código para hacer una tarea específica. De hecho, lo puedes hacer muy fácil, que hace las cosas fáciles, más se podría decir. Y es más eficiente y más rápido en cuanto a tiempo de ejecución, porque está hecho en C. Si nos fijamos en este punto, bueno, yo adelanté esta presentación. Si nos basamos en esto, del lado derecho pues tenemos el lenguaje de Java y del lado izquierdo tenemos el lenguaje de Python. Para escribir un simple hola mundo en nuestra consola, pues vemos, ¿no?, claramente que con un lenguaje como lo que es Java o algún otro lenguaje también, pues se pone un poco complicado, ¿no? Tienes que estar declarando ciertas cosas para que pueda funcionar. Entonces, con Python, como podemos ver, el hola mundo, pues, es una sola línea, ¿no? Ahí vemos una gran diferencia entre algunos lenguajes de programación que puede hacerlo demasiado simplificado, una tarea tan básica, y algunas tareas complejas, pues, la puede hacer con un mejor resultado, ¿no? Con una mejor estructuración. Bueno, es un lenguaje más usado en el mercado, como les había comentado. La mayoría de las empresas que usan relativamente usan volúmenes inmensos de datos, pues son los que más optan por este lenguaje, ¿no? Ahí van a disculpar ahí en el título, creo que está mal. Y es por eso, ¿no? Por eso usan lo que son Google, Facebook y algunos otros más, optan por este lenguaje. Luego tenemos la inmensa cantidad de paquetes, librerías que tiene este lenguaje. De hecho, va
va en segundo puesto, se podría decir, después de JavaScript. Entonces, no vamos a tener mucho problema en crear funciones o en definir determinadas tareas, pues ya van a estar incorporadas ya en el propio repositorio de Python, entonces vamos a tener una mejor facilidad de uso, se podría decir. Y como la comunidad es bastante intensa, pues ya hay mucha documentación, ya se han subsanado errores que habían en el pasado, se han ido incorporando nuevas funcionalidades, todo esto para que Python siga manteniendo ese nivel que tiene actualmente, ¿no? Bueno, acá también tenemos algún plus que dice que no uso un compilador. Normalmente los lenguajes de programación, como son Java, pues sí usan algún compilador, ¿no? Entonces, esto en tiempo de ejecución, pues es un poco más demoroso, se podría decir de alguna manera. Entonces, con Python es directamente en tiempo de ejecución lo que hace el programa. Y de alguna u otra manera es ventajosa. Algunos pueden pensar que puede ser malo, otros pueden pensar que es bueno. Ahí se los dejo a criterio de ustedes. Pero en lo personal yo preferiría no usar un compilador. Algunos están pensando también ¿pero qué es un compilador? O sea, no tengo una definición exacta de lo que es un compilador, pues ahí vamos a tratar de dar un concepto básico, se podría decir. Entonces es como preparar el programa para que luego se esté ejecutando, ¿no? Entonces podríamos decir que ese es un concepto bastante alejado, pero certero a la vez, más que todo porque estamos empezando con Python y muchos no están familiarizados con este lenguaje, ¿no? También tenemos este otro plus, que igual otros pueden pensar que es ventajoso y a la vez es beneficioso o es malo, también podrían decir. Es el tipado dinámico. Normalmente en otros lenguajes de programación pues se empiezan a declarar las variables cómo las quieren usar, ¿no? Si quiero usar un número entero, si quiero usar un booleano, si quiero usar texto o algún tipo de dato en específico. Pues con Python es directamente tú creas la variable y automáticamente toma forma de lo que le estás asignando. Entonces, si vamos a suponer una variable número que tú defines como número, pues va a ser igual al número que le pongas, pues Python va a interpretar que ese valor que le estás asignando debe formar parte de los números enteros. Bueno, es eso básicamente con lo que es el tipado dinámico. Puede tomar la forma que nosotros le asignemos. Obviamente, algunos que ya están familiarizados con este del tipado podrían pensar que está bien, o otros está mal, pues ahí se los dejo a su criterio. Y bueno, hay algunos lenguajes de programación que también se asemejan o quieren parecerse a Python, que tratan también de simplificar las tareas. Ahí está el famoso PHP, que también podríamos simplificar este hola mundo con un PHP casi de la misma manera, pues de alguna manera lo quiero interpretar, pero no está tan enfocado a esa área, se podría decir. Entonces, Python es más que todo, se puede usar para mucho más cosas que solo PHP o algún otro lenguaje. Y bueno, acá tenemos un ejercicio bastante práctico, que no sé si algunos lo hayan visto o recién lo están viendo, pues es un ejercicio básico, ¿no? Que se trata de, bueno, yo te voy a dar un número y me lo vas a invertir, ¿no?
Entonces, tenemos el ingreso del 291, pues, quiere una salida de 1922. Perdón, 192. Entonces, estamos viendo la transformación de un número. Estamos, como salida obtenemos el número invertido, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco respecto a eso. No sé si logran ver, está un poco corto, creo. Pues acá tenemos un ejercicio, ¿no? que ha sido planteado. Entonces vamos a estar viendo en este curso más que todo sobre este tipo de estructuras o estos elementos que se usan para cumplir una tarea en específico. Entonces, pues acá tenemos la entrada del dato y le estamos indicando pues cómo lo quieres almacenar, ¿no? Y como ven, pues no tenemos lo que es el tipado. Como es un tipado dinámico, pues puede tomar forma del valor que tú le estás introduciendo, ¿no? Inclusive acá también está tomando el valor de lo que tú le estás indicando que sea. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de lo que significa un tipado. Y bueno, vamos a empezar a usar en este curso y en otro curso también avanzado de Python. Que de hecho tenemos ahí algunos cursos sobre Python, algunos para estudiantes que recién están iniciando y algunos estudiantes que ya conocen Python, quieren saber más o quieren enfocarse en alguna área en específico, pues ahí vamos a estar abiertos, ¿no? A la disposición. Bueno, también vamos a estar viendo el uso de variables, los tipos de datos, los ciclos, cómo definir funciones, cómo crear, qué son conceptos de programación orientados a objetos, relacionados a este lenguaje, entre otras cosas, ¿no? Entonces va a estar como muy novedoso el curso, así que sería una buena oportunidad para ir aprendiendo este lenguaje. Y bueno, como les mencionaba, pues ahí para ir con las preguntas que tengan, quizás fui muy rápido también. Todo lo que se les va a enseñar en el curso, pues va a ser directamente de ingenieros del área, bueno, en mi caso, pues, de ingenieros que están en el área laboral, o sea, que no soy un estudiante de alguna universidad o de algún colegio que imparte clases monótonamente, pues eso, por nuestra parte, por parte del instituto, pues queda descartado, ¿no? Entonces, como somos profesionales del área y que estamos trabajando en el área de desarrollo de software, pues lleva un concepto bastante distinto a lo que se imparte en las universidades o en los colegios, ¿no? Es como si les estaríamos abriendo puertas directamente hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo, a lo que es en realidad. Porque muchas veces en las universidades, pues, los docentes mismos, ¿no? Los ingenieros que imparten las clases, pues, como siempre lo hacen, pues, pierden esa noción o ese aliento de dar clases y de enseñar como para prepararlos para el mundo, pues pierden esa afinidad, ¿no? Entonces, algo que queremos destacar en el curso es que nosotros como ingenieros, pues, vamos a estar enseñándoles no como una educación monótona, ¿no? O algo que es repetitivo, ¿no? Entonces, vamos a estar preparando para que ustedes puedan enfrentar las cosas, para que puedan resolver problemas, enfrentarlos y solucionar problemas que se presenten, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar con ejercicios, con ejemplos bastante reales del mundo del desarrollo.
y ustedes ya van a estar, de alguna manera se podría decir, preparados o iniciando a prepararse para este mundo que es bastante interesante. De hecho, la solicitud o el empleo en estos lenguajes de programación, sobre todo en Python, son altísimos, entonces ahí tienen mucha oportunidad a lo largo de su carrera, de su aprendizaje. Pues algunos también preguntarán, pues, si aprendo acá, si aprendo en el instituto, ¿es probable que me den algún trabajo en el exterior? Pues sí, de hecho es mucho más probable conseguir un trabajo sin tener un título académico, se podría decir, de alguna manera. Sí, obviamente tienes que tener los conocimientos y todo es meritocracia, ¿no? Entonces, al menos en este mundo del desarrollo del software, hay mucha meritocracia. Si tú eres bueno programando con algún lenguaje, y en este caso, pues, si eres bueno con Python, pues tienes muchas puertas abiertas, te van a llegar demasiadas pretensiones, pues, y pues todos van a quererte, digamos, por ahí se podría decir. Entonces, como es un lenguaje con bastante crecimiento y muchas empresas optan a este lenguaje, sobre todo por la popularidad que tiene, pues están dispuestos a pagar muchísimo dinero para que seas parte de la empresa, ¿no? Y tenemos un plus, ¿no?, de aprender este lenguaje en particular. Y pues ahora, no sé si tengan algunas preguntas o el estimado Luis quiere comentarnos algo al respecto. Sí, claro que sí, profe. Bueno, como decía el profesor Eduardo, pues la idea de nuestros cursos es eso, básicamente vamos a estar impartiendo lo que vendría a ser cursos, tanto va a ir creciendo, okay, porque quizás muchos ya tienen algo de experiencia, como decía el profesor, en muchas oportunidades lo que quieren es cómo avanzar, además que para áreas que tienen muchísimas opciones, incluso lo que es la parte de inteligencia artificial, hoy en día se ha visto reconocida, y no solamente incluso muchos programas o muchos software que ya conocen, que incluso Netflix, no sé, ahorita no recuerdo exactamente qué otras, trabajan con Python, creo que el mismo Google trabaja con Python, y son reconocidísimas por lo liviano del código, por la simplicidad que tiene, ¿ok? Si tienen preguntas, están haciendo para que el profesor las vaya, de dónde nos están viendo, de dónde nos escuchan. Queremos la participación de parte de ustedes. Si tienen algo que quieran aportar o que les gustaría escuchar en estos minutos mientras el profesor está en algún que tenga hecho y se los quiera mostrar, también estamos abiertos. Así que bueno, nada, los escuchamos. Si quieren pueden ir escribiendo. Les voy a activar el micrófono por si acaso alguien quiere participar abiertamente hablando o si simplemente quiere dejar sus dudas por el chat. Hola, buenas noches. Le habla Juan desde acá de Sao Paulo, Brasil. Una pregunta, ¿cuál compilador usted utiliza para Python? ¿Usa el de Microsoft? Bueno, en el curso que vamos a estar impartiendo, pues vamos a usar lo que es lo básico. De hecho, no usa un compilador como tal, es directo en tiempo de ejecución. Pues vamos a estar utilizando esta herramienta que todo el mundo seguramente va a estar familiarizado, que es el estándar básico de Python. Se descarga de la página oficial y ponemos Python.
Y pues ahí tenemos la última que se encuentra en la 3.10, ¿no? Entonces está disponible para todos los sistemas operativos, algunos que usen Mac, otros que usen Windows. Pueden usar también por la terminal, pueden usar por la interfaz, ya sea por la interfaz esta que tiene, o si gustan algunos que están familiarizados más o usan más retro, pues ahí están con la consola, ¿no? Se podría usar también de esa manera. Por .NET también se puede utilizar, ¿no? Pero hay que montar el ambiente, ¿no? En ese caso. Sí, correcto. De hecho, Visual Studio creo que tiene alguna sección para usar con Python. Se podría usar también con eso. Pero eso es mucho, depende de a qué curso vamos, ¿no? Entonces, algunos, pues, que ya están familiarizados con el área de este lenguaje y ya tienen algunos conocimientos sólidos, pues, se puede usar cualquier framework, ¿no? O cualquier otra herramienta externa, pero que use Python, pues, es muy bienvenido, ¿no? Muchas gracias. Profesor, no sé si puedes mostrarles algún código que hayas hecho, alguna aplicación para que ellos más o menos vayan también conociendo un poco, que alguien de los del chat, en el chat nos hicieron esta pregunta. A ver, justamente ahorita no tengo porque esta computadora es básicamente nueva, pero tengo este programa que fue del comentario que les hice. Bueno, básicamente, como ustedes sabrán, pues este tiene opciones para ejecutar y este es un código, se podría decir, básico para las nuevas personas que están ahí. Y acá, por ejemplo, nos está pidiendo el cual es del ejemplo que mostraba ahí en la presentación. Por ejemplo, el 192, pues sale el 291, ¿no? Está haciendo un trabajo de invertir un valor numérico y esto se hace, obviamente, como operaciones matemáticas básicas, se podría decir. Entonces acá obtenemos lo que es el módulo del valor y la división, ¿no? Entonces hacemos alguna operación, hacemos la multiplicación para hacer un incremento de un dígito al valor numérico que tenemos y incrementamos lo que es el residuo que nosotros tenemos para tener el nuevo valor de salida, ¿no? Entonces, esta división, pues, este programa se va a ejecutar tantas veces la condición se cumpla, ¿no? Entonces, aquí tenemos alguna condición para que en algún punto el programa se detenga y diga, el resultado, pues te lo estoy devolviendo, ¿no? Ok, bueno, si les puedes mencionar más o menos algo sobre lo que vendría siendo ciertas cosas conocidas, como mencionaba anteriormente, la parte de Netflix, sé que es una de las que utiliza Python, y bueno, sobre todo lo que es la parte de la inteligencia artificial, como bien mencionabas, pero también, pues bueno, para que ellos conozcan el alcance que puede llegar a tener Python por su simplicidad, por su sencillez en lo que es la sintaxis, que viene siendo lo que es el código, ¿okay? Para los que están iniciando, pues la sintaxis viene siendo cómo se escribe, de qué forma o en qué estructura se escribe lo que es el código dentro de un lenguaje, ¿okay? En lo que vieron anteriormente, para los que estuvieron en el webinar de lógica, el profesor explicaba algo sobre escribir con lenguaje tipo el más cercano al humano, ¿okay? Leer, hacer. Pero para estos tipos de lenguajes, también lo mencionaron anteriormente, se utilizan lenguajes en inglés, pero que están estructurados a través de una sintaxis. Entonces, profesor, no sé si les puede adelantar un poquito más, para entonces, si ellos tienen alguna otra duda, aclarando y pues irles mostrando entonces lo que va a ser el curso. Sí, claro. No sé si todos habrán llevado esto, pero en ecuaciones o el concepto de ecuaciones, básicamente la mayoría de los lenguajes de programación se basa en eso. Entonces, un claro ejemplo de una ecuación, pues podríamos decir x más y pues es igual a 0, ¿no? Por decirlo así.
Entonces, esta fórmula nosotros la conocemos ya desde el colegio, ¿no? Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que esta fórmula está indicando de que esta fórmula está siendo igual a 0, ¿no? Entonces, si x pues vale 2, pues ahí sería de esta manera, ¿no? De esta manera, ¿no? Para aprender un poco de lo que es Python, yo particularmente me aboco más a esto, ¿no? Algo que ustedes ya han conocido para ir agarrando el hilo desde ese punto, ¿no? Entonces, como estas son ecuaciones de igualdad, puede estar al revés, sí, ¿no? Podría estar al revés. Entonces, en un lenguaje como Python, pues, el tratamiento de estos datos es básicamente lo mismo. Entonces, se podría decir que a lo largo del lenguaje, pues, un 60-70% pues van a estar usando operaciones matemáticas, ecuaciones. Por ejemplo, tenemos el concepto básico de asignación, ¿no? Entonces ahí podemos decir que la variable número, que es así como uno lo quiere definir, pues igual a algún valor que nosotros le estemos asignando. Entonces, si nos fijamos acá en el concepto de ecuaciones, pues está haciendo algo parecido, ¿no? Entonces, existe también alguna igualdad o es una comparación que está diciendo, pues, esta fórmula va a ser igual a 0, por ejemplo. Entonces, en un lenguaje de programación, pues básicamente es el mismo concepto que la asignación es al revés. Entonces, puedo decir que de este lado, pues se encuentra así, ¿no? Y es igual a 2. Y en este caso, para un lenguaje de programación, la creación de una variable, pues uno la define con el nombre que uno quiera, ¿no? Normalmente se define con el prefijo de lo que se está haciendo. Por ejemplo, acá me doy un claro ejemplo de un número. Lo quiero definir con este nombre, mi variable, ¿cómo lo voy a llamar yo? ¿Qué valor se va a ser asignado, no? Entonces estamos dando comparación, esa igualdad a nuestra variable. Entonces, cuando yo quiera usar mi variable, pues simplemente ya no le digo 2, sino le digo número. Es como poner un sobrenombre a lo que ya estaba definido, ¿no? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, esto, ¿no? Podría decir que lo que valga número, sea el valor que valga, pues yo le puedo decir que se sume a sí mismo, ¿no? Al valor que tiene. Entonces, y ese valor pues está siendo asignado a una variable, ¿no? En este caso, puede ser la misma variable o puede ser otra variable. Vamos a crear acá otra variable, si así uno lo decide. Entonces ahí estamos asignando a una respuesta de esta variable que se llama suma, pues el resultado de esta operación, ¿no? Si observamos bien, es matemática básica, ¿no? Es una suma, pero no indicamos específicamente qué valor va a tener. Entonces, el valor lo indicamos más arriba, ¿no? El valor le estamos diciendo que el número, pues, va a ser igual a 2. Entonces, en algún momento puede valer 4, sí. Entonces, la fórmula, como pueden ver, no cambia, ¿no? La fórmula sigue siendo la misma. Entonces, lo que cambia es el valor. Entonces, son esos conceptos básicamente a lo largo de todo el lenguaje o de la infraestructura que tenga, pues se va a estar dando las variables, los tipos de datos, los ciclos que nosotros tenemos. Por ejemplo, acá tenemos el for, tenemos también el while, switch, las condicionales que tenemos ahí, el if, y entre otras, ¿no? También la sintaxis también, por ejemplo, del while es con 2 puntos, ¿no? En algunos lenguajes pues lo utilizan con llaves, pero en Python se utiliza los puntos.
Entonces también tenemos la tabulación, que es bastante importante en este lenguaje, más que todo para mantener el orden y la disciplina, se podría decir. Entonces, para dar una mejor legibilidad, se podría decir, a tu código, para que otros puedan entender tu código más rápido, pues ahí tenemos lo que es la tabulación, ¿no? Y bueno, básicamente acá en la condición, pues ponemos algo que nos dice, ¿no? ¿Quieres que se cumpla la condición o quieres que no se cumpla la condición? Entonces, acá nosotros definimos qué va a ser verdad para que siga continuando. Entonces, ahí podemos poner alguna condición o simplemente podemos poner una instrucción de que sea verdad o sea mentira. Entonces, podemos decir, mientras el valor de la variable suma pues sea mayor a 0, pues voy a seguir ejecutando esta consulta. Entonces, si en algún momento el valor de esta variable tiende a ser 0 o tiende a ser menor a 0, pues la instrucción deja de cumplirse, ¿no? Entonces, son una de esas cosas que hace que nosotros hagamos una tarea o la dejemos de hacer. Entonces, aún en la mayoría de los lenguajes de programación, pues utilizan este tipo, ¿no? Que son las condicionales. Eso, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna observación, algún comentario. Bueno, en las preguntas que teníamos en el chat, varias personas nos estaban preguntando sobre la diferencia de lo que era el backend, por ahí les estuve aclarando un poco. También, pues bueno, dándoles un poquito de información sobre que están los backend, los frontend, porque preguntaban que al principio mencionabas, profesor, que eras de la parte del back. Entonces ya más o menos expliqué un poco, les di respuestas. Si hay dudas por ahí, por favor, nos las pueden dejar nuevamente. Y también lo que comentabas, lo de la tabulación, que también es la parte de orientación para la legibilidad del código, ¿okay? Creo que no sé si hay alguna duda más, si alguien quiere participar, también colocar de dónde nos están viendo, dónde nos están escuchando. Okay. Recuerden que vamos a estar también contactándolos a través de sus correos para enviarles lo que es el certificado digital por su participación, también enviándoles toda la información referente a lo que van a ser los próximos cursos y los niveles de este curso para todos los que estén interesados. No sé si alguien tiene alguna pregunta, aprovechando que el profesor aún está a responder. Ok. Bueno, algo para comentarles ahí respecto a la diferencia de uno que trabaja en backend con uno que trabaja en frontend, pues básicamente la persona que trabaja en backend o está especializado en esa área, pues es como decir el cerebro de la aplicación o el cerebro del software, ¿no? Lo que hace que funcione realmente. Entonces, es eso básicamente backend. De hecho, la demanda es demasiada en desarrolladores de backend que ofrecen un salario relativamente alto, se podría decir, de alguna manera, más que un desarrollador en frontend. Básicamente porque en frontend solo tratan o bueno, en general tratan simplemente de diseño, ¿no? A pesar de que usan también, a pesar de que usan algoritmos, pues no están tan especializados, ¿no? En esa área, es más que todo eso. Pero personas que trabajan es más que todo la lógica de programación, el funcionamiento que tiene y cómo debería funcionar eficientemente un programa, ¿no? O alguna funcionalidad en específico. Entonces, la tarea más laboriosa, de alguna manera se podría decir que son los programadores de backend, ¿no? Entonces, normalmente siempre empezamos con los cursos impartiendo desde el backend, ¿no? Porque el cimiento para poder hacer un frontend o especializarte en el área de backend. Entonces, siempre impartimos desde la lógica de programación todas las estructuras que se debería conocer básicamente para ya uno ir avanzando, ¿no? De hecho, la amplia gama de cosas que se puede hacer con esta área específica de backend es inmenso, ¿no? Entonces, ahí otros pueden usar lo que son reconocimientos de rostro,
reconocer patrones de zonas afectadas, sobre todo relacionadas al COVID de este año, bueno, de los años pasados, sacar estadísticas. Todos esos cálculos y esas operaciones pues las hace un ingeniero de gen, ¿no? Porque crea algoritmos para determinar ciertas probabilidades, ¿no? Entonces, es más que todo por eso una diferencia un poco, se podría decir, con un ingeniero de frontend. Y es eso básicamente, ¿no? Y obviamente en el curso nosotros vamos a, perdón ahí, obviamente en el curso nosotros vamos a estar impartiendo todo. Pues para las personas nuevas, pues vamos a ir impartiendo conceptos básicos de lo que es programación, algunas instrucciones, para aquellos que ya que tienen conocimientos y que quieren aprender mucho más de lo que es Python, pues vamos a estar ahí creando ya aplicaciones con Tinker o creando algoritmos con estructuras de datos más eficientes, practicando mucho más, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener las dos modalidades. Luis, no sé si querías decir algo o vas a disculpar. Sí, no te preocupes. No, bueno, que comentar que efectivamente que Python tiene todo ese campo, incluyendo hoy en día que a pesar de que ha sido un lenguaje nuevo, precisamente por ese mismo motivo está todo lo que es la parte de la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, todo lo que es la parte del Internet delgado o el Thin Internet, que hoy en día son, digamos, las tendencias están muy asociadas a lo que eso mencionaba, ¿no? Era como acotar ese pequeño detalle ahí. Pero bueno, nada, no sé si entonces queda alguna duda por acá en los participantes. Estamos muy contentos por su participación, también muy agradecido con el profesor por haber dado su participación para ustedes. No sé si quieren dejar alguna pregunta, si tienen dudas. ¿Okay? Bueno, entonces si no tenemos por ahí dudas, pueden de todos modos, en cualquier caso, aquí nos deja alguna pregunta Jesús. Dice, en el caso del programador full stack, ¿tendría un perfil más completo y atractivo a la hora de presentar los conocimientos en el currículo para las distintas empresas? ¿Correcto? Bueno, efectivamente hay varias opciones, hay tantas opciones para programadores como full stack, back-end o front-end. Como decía el profesor, pues por supuesto la parte del back-end es muy buscada, porque si no tienen la parte, no vamos a hacer nada con lo que sería el programador front-end, ¿no? Es puro, hay que tener la parte del back-end. Y bueno, si ya complementas o tienes un perfil full stack, también, pues por supuesto, se te van a abrir muchos más caminos. No sé si el profesor quiere decir algo. Sí, bueno, básicamente a lo que me ha tocado, a lo que he vivido, pues ahí como ingeniero de software, obviamente al inicio siempre uno empieza como programador full stack, ¿no? En algún momento yo también he pisado eso. Y bueno, en esta podría decir que un programador full stack sí es requerido en varias empresas, o de hecho tiene probabilidades de conseguir un trabajo que un programador especializado, se podría decir de alguna manera, pero el tema también va por el tema del salario, ¿no? Entonces, como es programador full stack, se podría decir que un programador full stack sabe de todo, ¿no? Entonces, más que todo por eso, en el área sobre todo en el salario y en lo que sabe hacer, pues la gente, o sea, la empresa puede determinar de que este programador, como sabe de todo, entonces no es bueno en todo, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que una persona que sabe muchas cosas, pues no decir que es demasiado bueno en todo, ¿no? Siempre le falla algo o es más bueno en una cosa y menos en otra, digo. Entonces, por ese lado, en cambio, un programador especializado, ya sea en frontend o en backend, es un poco menos probable que consiga un trabajo, se podría decir, porque de hecho igual tiene una gran oferta laboral, pues al tener esta especialidad, en términos de ganancia,
en términos de salario, se podría decir que está muy encima de un ingeniero full stack. Entonces, al tener esta especialidad, la empresa se cerciora y tiene la confianza de este ingeniero, pues sí sabe de lo que está haciendo porque se ha especializado, se ha especializado, ¿no? Y sí sabe del tema. Entonces, ahí tendría unas ventajas y otras desventajas, ¿no? Entonces, esa sería una parte de lo que se puede decir. Obviamente un ingeniero de backend sí sabe, digamos, conocimientos del área de frontend, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado, por la experiencia que tiene, ¿no? A lo largo del tiempo. De la misma manera un ingeniero, entonces, sí tiene algo, pero no es su área, o sea, no le podrías decir, créamelo esto, porque no va a tener los conocimientos suficientes para hacerlo. O si lo va a hacer, pues lo va a hacer ineficientemente, digamos. Entonces, en cambio, con la especialidad, pues, es más, como se podría decir, más confiable, ¿no? De alguna manera. Así es, así es. Pues bueno, nada, más allá que agradecerles nuevamente por su participación, recordándoles que, bueno, que los cursos van a estar abiertos. Como decía el profesor, esto tiene muchísimo campo. Algunas de las cosas que les comenté al principio es que Python lo utilizan hoy en día muchísimas empresas, muchísimas software, páginas, aplicaciones que hoy en día usan y quizás no lo saben. Por ejemplo, les comentaba de Google, de Netflix, también lo utilizan la famosa aplicación Uber, Spotify, Dropbox, muchísimas, Pinterest. Ahí son muchas las opciones que tienen para trabajar con Python. Los invitamos a que puedan participar en nuestros cursos, en nuestros siguientes webinars, y en toda la información que les vamos a estar compartiendo. Vamos a también estar generando una comunidad a través de Telegram, de Instagram y lo que es nuestros grupos de Facebook, para que puedan participar, para que puedan tener conocimientos, donde les vamos a estar dejando siempre tips, herramientas de programación. Para los que están interesados en otras áreas, también vamos a estar dejando otros grupos a los que se puedan ir uniendo, ¿ok? Entonces, bueno, si no hay más preguntas, estamos muy agradecidos por toda su participación, por su buena energía con el profesor y con lo que es el webinar, y los invitamos a que nos sigan en lo que son las redes sociales, visiten nuestras páginas web. Education and Tech. Un mundo de posibilidades para estudiar. Síguenos.